Noticias del Advenimiento presenta El tiempo del fin. Una feliz tarde, mi apreciado hermano. Dios les bendiga. Agradecido estoy pues a nuestro Dios. Bueno, ustedes que ya desde la misma hora en que iniciamos están haciendo presencia en esta plataforma. Así que una feliz tarde para todos. Espero que el sábado esté siendo una delicia para cada uno de los que estamos observando. Bueno, mis apreciados hermanos, vamos a dar inicio. Les invito a que nos coloquemos de rodillas para orar. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora nuestro Señor, en el nombre de Cristo nuestro Salvador, Señor, venimos ante ti. Venimos, Señor, con la disposición a ser enseñados, a que tú, Señor, seas nuestro Maestro, que seas tú el que por medio de tu palabra, por medio de tus consejos, Señor, puedas utilizar, darme palabras, Señor, que sean dadas por tu Santo Espíritu, que puedan traer convicción a nuestros corazones. Señor, trae pensamientos claros, de manera de que tu palabra quede, Señor, lo más claro en nuestras mentes. Señor, ayúdanos a encontrar en esta palabra, la palabra profética más segura, Padre Celestial, el poder para que nuestra vida sea transformada por tu gracia, por tu Santo Espíritu. Gracias, Padre Celestial, porque en ella has dejado el poder que crea los mundos. Permite, Padre Celestial, que pueda esta traer cambios en nuestra vida, que pueda transformarnos totalmente. Y Señor, poder estar preparado para que cuando todas estas cosas que anuncian tu palabra profética, Señor, cada uno de nosotros podamos ser utilizados por ti. Gracias, Padre Celestial. Bendición te pido para cada uno de mis hermanos que se unen en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús lo pido todo. Amén. Bueno, mis hermanos, bienvenidos a los que se nos están uniendo. Bueno, el profeta Ezequiel en el capítulo 12, el versículo 21 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré cesar este refrán, y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues: se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjero en medio de la casa de Israel. Porque yo, Jehová, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa de rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Mis queridos hermanos, nosotros estamos viviendo precisamente en el cumplimiento. La palabra de Dios dice, como ya ustedes conocen, que todas las cosas que están escritas, que antes fueron escritas para nuestra consolación, fueron escritas para que a fin
por medio de la paciencia, obtengamos esperanza. Y están escritas para aquellos que hemos alcanzado los fines de los siglos. Y es precisamente donde nosotros nos encontramos, mis apreciados hermanos, y la palabra de Dios. Cada profeta del Antiguo Testamento está hablando de forma decidida acerca de los eventos del tiempo final y de su cumplimiento pleno en nuestros días. Bueno, mis hermanos, antes de continuar donde estábamos, es necesario que haga un repaso lo más rápido posible, pero que nos permita avanzar. Estuvimos hablando esta mañana acerca de los eventos finales, de esta triple unión entre el dragón, la bestia y el falso profeta, que representan a los enemigos del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y que ha llegado el momento en la línea profética en que estos tres poderes se han alineado para realizar esta unión que trae precisamente el cumplimiento de las palabras de nuestro Dios. Estuvimos hablando acerca de los principios de interpretación que el espíritu de profecía nos habla acerca del estudio de la profecía, que los libros de Daniel y de Apocalipsis son uno y un mismo libro, y que estos libros deben combinarse para hacer el cuadro perfecto de los eventos finales. Los capítulos de Daniel, capítulo 11, Apocalipsis, capítulo 13, junto a Apocalipsis, capítulo 17, forman el cuadro de los eventos del tiempo del fin. Desde perspectivas distintas, desde la perspectiva del dragón, la bestia y el falso profeta, cada uno de estos capítulos agrega detalles sobre la misma línea profética y dejándonos con claridad de que estos tres poderes, Satanás ha ido actuando y ha ido llevando la historia de las naciones. Dios le ha permitido que haga eso para que cumplan las palabras de nuestro Dios. Estuvimos analizando precisamente en la interpretación adventista, las tres interpretaciones más conocidas, más ampliamente difundidas dentro del adventismo acerca de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, como aparece en el capítulo 12 bajo el símbolo de un dragón que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y vimos que Satanás actúa a través de esta bestia. Es el diablo, es la serpiente antigua que trabaja a través de los poderes terrenales. En Apocalipsis 12 vimos cómo lo hizo en tiempos de Cristo, por medio de Roma pagana, quien fue el enemigo especial desde el mismo momento en que nuestro Señor Jesucristo entró en este mundo. Y luego cuando ascendió, cuando fue arrebatado para Dios y para su trono, continuó la guerra contra el pueblo de Dios acá en la tierra. Luego tenemos Apocalipsis capítulo 13, la primera bestia, la bestia semejante al leopardo que sube del agua, del mar. Esta bestia también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y una de sus cabezas es herida de muerte, nos dice la palabra de Dios. La inspiración nos dice que este poder que representa al papado, tal cual como los protestantes lo han creído, es el mismo poder que está expresado en Daniel capítulo 7 bajo el símbolo del cuerno pequeño. Pero ahora describiéndonos su realizar, su actuar en los eventos finales de la historia de este mundo. Y luego tenemos en el capítulo 17 a esta bestia escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos. Y añadido a esta simbología profética que se nos presenta, se nos lleva a mirar que hay una mujer, la mujer Babilonia, la madre de las rameras, que se sienta sobre esta bestia y la controla, la jinetea. En la interpretación adventista estuvimos analizando esta mañana de estas 3 posiciones. Número 1, la interpretación sobre las 7 formas de gobierno romano, la cual fue traída desde el principio
enseñada por nuestros pioneros adventistas. Luego tenemos, ahí podemos ver, estuvimos haciendo una mención esta mañana acerca de ella. Luego tenemos la interpretación de las cabezas de estas bestias como siendo reinos. Y podemos ver que aplicando los principios que nos deja tanto la Biblia como el espíritu de profecía, de que los libros de Daniel y Apocalipsis están contando una misma historia, los reinos que son mencionados en Daniel continúan en su desenvolvimiento en las escenas finales de la historia de este mundo en el libro de Apocalipsis y son completados con las naciones y los reinos que tienen primordial actuar en las escenas finales de la historia de este mundo. Y al juntar el testimonio de los libros de Daniel y de Apocalipsis, encontramos que esta secuencia de reinos representadas por las cabezas de esta bestia escarlata, desde Babilonia siendo la cabeza de los reinos, encontramos esta secuencia de reinos sucesivos, 7 reinos sucesivos, hasta que el octavo, que es de entre los 7, de entre esos 7 reinos, vuelve a resurgir. Y en esta línea de interpretación encontramos que desde Babilonia, como ya dije, la cabeza de los reinos, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, marcan los 5 primeros que Juan llama 5 han caído, marcándonos el momento en que Roma papal en 1798 recibe una herida de muerte en el tiempo del fin. Luego, a partir de allí, el siguiente reino que asume el poderío global es nada más y nada menos que la segunda bestia de Apocalipsis 13, el versículo 11 hasta los versículos 18, representado por esa bestia de 2 cuernos que habla como dragón, quien es los Estados Unidos de Norteamérica. Y a partir de 1798, los Estados Unidos ascienden como la nación que había de ocupar el escenario global como el siguiente reino de la profecía bíblica. Y aquí en este punto, mis apreciados hermanos, nosotros nos encontramos porque desde hace 4 años, los últimos 4 años, hemos visto cómo el siguiente reino descrito en Apocalipsis 17:12 como siendo una confederación de reinos. En Apocalipsis, el capítulo 17, el versículo 12, dice con claridad acerca de estos 10 reinos. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Así que este séptimo reino, que duraría breve tiempo, no es otro más que esta confederación de reyes, llamados aquí 10 cuernos, que aparecen en el escenario global para entregarle su poder y su autoridad a la bestia, y que tendrían un corto espacio de tiempo. El versículo 10 en ese mismo capítulo nos dice que dura breve tiempo el séptimo reino, que es lo mismo que los 10 cuernos que duran o reinarán durante una hora, que una hora es breve tiempo. Por lo tanto, este séptimo reino que dura breve tiempo, llamado los 10 cuernos, es una unión, una confederación de reyes. El libro de Apocalipsis en el capítulo 16 y el capítulo 18 nos habla precisamente de estos como siendo los reyes de la tierra que fornican con la mujer. Es esa unión iglesia-estado que estará finalmente a nivel global para imponer la adoración
global al papado, porque estos darán, como acabamos de leer, darán su poder y autoridad a la bestia. Así que en esta interpretación, mis apreciados hermanos, encontramos que nos ubica precisamente en el tiempo que nos encontramos, porque como ya mencioné, desde hace 4 años encontramos que hay un poder que ha estado dictando órdenes a las naciones, imponiendo cierres, imponiendo medidas restrictivas sobre los reinos de este mundo. Y eso es una evidencia de que esa plataforma, lo que es la Organización de las Naciones Unidas, han asumido un reino, un poderío, una autoridad, precisamente para imponerle al resto del mundo el cierre global. Esta mañana estuvimos hablando, al traer la historia de Esther, y yo mencionaba que esto es igual, esta confederación de reyes es lo que en aquella historia se conoce como la horca de Amán, que estaba siendo construida precisamente para dar muerte a los judíos. De la misma manera, esta estructura mundial se está levantando para traer la persecución sobre los hijos de Dios. Bueno, entonces esa sería la segunda interpretación sobre Apocalipsis 17, y ahí vimos la secuencia de reinos que ya la conocemos muy bien. Sí. ¿Y dónde nos encontramos hoy? Es interesante porque al ver cómo desde el 2021, que marca el tiempo en el cual la pandemia, ¿sí?, entró en este mundo, hasta el 2030 nos está marcando precisamente un corto periodo de tiempo, hablándonos acerca de esta Agenda 2030, que si bien ahora ya se le conoce también como bajo otro nombre, y ya no apunta al 2030, sin embargo, esta agenda ha dado lugar a precisamente los eventos que están relacionados con los Estados Unidos y otro proyecto, que es el que conocemos como el Proyecto 2025. Ahora, estuvimos viendo en una de estas interpretaciones como alternativa esta misma secuencia de presidentes, de reyes en los Estados Unidos de Norteamérica, desde 1989, el tiempo del fin. Y dimos la argumentación con respecto al cumplimiento de Daniel 11:40 en su segunda parte, para entender que 1989 está haciendo un paralelo con 1798, que es el tiempo del fin. Así como fue el tiempo del fin 1798 para el adventismo pionero, al adventismo milerita, de la misma manera 1989, de forma paralela, es el tiempo del fin para la generación actual. Y es interesante porque empezamos allí marcando con este presidente, que fue el presidente Ronald Reagan, que como ya lo mencionamos fue protagonista de esta alianza con el papado, con Juan Pablo II, precisamente para librar una batalla en contra de la Unión Soviética. Y todos reconocemos cuál fue el resultado de esa unión, que trajo a una unidad perfecta y hizo ver que Apocalipsis 13, que había sido enseñado por los adventistas del séptimo día desde sus principios de 1850, de la cual advertíamos de que en un momento de la historia estos dos poderes mundiales estarían actuando de manera unida. Luego de 1989 encontramos que Apocalipsis 13 pasó de ser verdad a convertirse en verdad presente. Y de esta manera, en esta secuencia que estamos viendo aquí, muy interesante desde el momento en que se hace esta alianza y que se restablece
por primera vez en los Estados Unidos de Norteamérica relaciones diplomáticas con la nación del Vaticano, el Estado del Vaticano, precisamente tenemos esta secuencia de 7 presidentes más el presidente que acaba de ganar las elecciones el 5 de noviembre de este año, el presidente Donald Trump, y que según esta secuencia se convirtió en el 8º, habiendo sido parte de esta primera secuencia de los 7, cumpliendo de esa manera la especificación profética que decía que el 8º sería de entre los 7. Entonces allí tenemos la secuencia, la mostrábamos, los primeros 5 presidentes, hasta que llegó el 6º, Donald Trump. Luego, en el 2020, encontramos a Joe Biden, precisamente el que estuvo bajo el periodo de la pandemia del COVID. Y luego nos posicionamos sobre lo que vendría a ser el 8º presidente desde este momento, desde este año en 1989, bajo esta secuencia. Aquí vemos una línea que nos traza precisamente esto. Y lo interesante de esta línea, mis apreciados hermanos, si ustedes tienen la oportunidad de verlo en sus pantallas, en un momento ustedes se van a dar cuenta, por lo que vamos a estar analizando, que lo sucedido acá en 1989 es los elementos que están sucediendo, esta alianza, un enemigo común, los factores que están detrás de la alianza entre Ronald Reagan y Juan Pablo II están prefigurando, siendo el alfa de esta historia, es decir, el inicio de esta historia, de esta secuencia, precisamente con el final, con el 8º en esta secuencia. Y en un momento ustedes se van a dar cuenta que los mismos elementos históricos y geopolíticos que están en torno al inicio de esta secuencia de presidentes se está repitiendo en nuestros días. Y esto no es una casualidad, mis apreciados hermanos. El Señor ha traído lo que acabamos de leer en Ezequiel capítulo 12. El cumplimiento de toda visión. Haré América grande otra vez, y vamos a devolver la religión a nuestro país. Vamos a devolver la religión a nuestro país. Él afirmó que hay que traer de vuelta la religión y el cristianismo. Vamos a restaurarlo y creo que es lo que más falta en este país. Es lo más importante que falta. Tenemos que devolver nuestra religión. Tenemos que devolver el cristianismo en este país. Me pregunto, ¿qué tipo de adoración está pensando Trump? ¿Qué tipo de religión introducirá Trump? Respuesta: todo se basará en el proyecto 2025. Este ominoso y extraño proyecto estará en pleno desarrollo. Una amalgama de grupos de pensamiento de derecha dejó de lado sus diferencias, se unieron y publicaron un documento de 920 páginas. Y en este documento expusieron todos los planes a seguir. Estamos listos para empezar desde el primer día de la próxima administración. Asegurémonos de que nosotros, como conservadores, estemos listos para comenzar el 20 de enero de 2025. Esta será verdaderamente la edad dorada de América. Eso es lo que debemos saber. Elon Musk escribió: cuando Trump asuma la oficina, Novus Ordo Seclorum, que significa simplemente un nuevo orden mundial. Lo que también puedes ver en el billete de dólar, incluso los medios están destacando que estamos entrando en una nueva era dorada. Pero lo dicen de forma diferente. 6 de noviembre de 2024, noche de elecciones en Fox News, Trump es el fénix de las cenizas. 9 de noviembre de 2024. El presentador de Fox News llama a Trump el fénix político más grande de EE. Un fénix es un ser legendario que representa un cambio hacia el nuevo mundo. Y el hecho impactante es este: un fénix en Egipto y en la antigüedad clásica, un pájaro fabuloso que se asocia con el culto al sol. Esto se conecta con la historia de EE,
y sorprendentemente con un patrón profético en los días finales. En el billete de $1 hay un águila a la derecha con una corona dorada y 13 flechas, un estallido solar que rompe las nubes sobre su cabeza, simbolizando al dios Mitra. En muchas tierras, el sol no se asocia tanto con la independencia, sino con las promesas que trae al amanecer. Testigos de Mitos, página 314. En otras palabras, el levantamiento del sol representa el comienzo de una nueva era de paz y prosperidad para la nación naciente. La gran controversia afirma que al final la imposición del día del sol será vista como el secreto para volver a la paz y prosperidad que disfrutó Estados Unidos al ser fundado. J.D. Vance dice que la nueva administración será implacable. Lo que debemos aprender de los últimos 10 años es que realmente necesitamos ser implacables en el ejercicio del poder. Y ahora discuten sobre la creación de leyes bíblicas. Es el regalo más concreto y material que podemos dar a nuestra nación. Leyes, actos, leyes sabáticas, leyes dominicales que exigirían una cesación de ¿qué? Comercio. Ya que son leyes azules, entonces deberías prohibir los equipos deportivos los sábados para acomodar a judíos o musulmanes, adventistas del séptimo día. ¿Cómo se puede manejar eso? No estamos obligados a satisfacer a todos los grupos. ¿Y qué pasará con los adventistas del séptimo día que son fieles en guardar el sábado bíblico, es decir? Privilegiando el cristianismo, porque ¿qué religión descansa en domingo? Bueno, es el cristianismo, así que no lo haces el sábado, no lo haces. Así que estás diciendo explícitamente que esta es una tierra cristiana y vamos a obligarte a obedecer algún tipo de cristianismo, y esa es la mejor crítica. Solo diría, sí, eso es exactamente lo que hace. Solo diría, no voy a rechazar su objeción, solo la voy a aceptar. Sí, así es el nacionalismo cristiano. Estamos diciendo que vamos a dar preferencia a la verdadera religión, que es el cristianismo. Así que sí, estamos dando preferencia a un día cristiano. Es un día santo en cierto sentido. Un buen presbiteriano, cada domingo es sagrado, y lo haremos porque somos cristianos. Esa es la idea del nacionalismo cristiano. No voy a decir que es bueno para todos. Todos tienen el día libre. Pero sí, es un reconocimiento explícito de la privilegiación hacia el cristianismo. WashingtonPost.com dice que Trump promete distanciarse de quienes no les gusta, entre comillas, nuestra creencia. Bueno, mis apreciados hermanos, ellos están listos. Ellos saben cuándo van a comenzar. Ellos saben cuándo van a aplicar la autoridad de una manera como no lo han hecho antes. Y ellos van a imponer el nacionalismo cristiano. La pregunta es, ¿nosotros estamos listos? ¿Estamos nosotros Haré América grande otra vez y tal vez y vamos a devolver la religión a nuestro país para enfrentar esta terrible prueba que se nos avecina? Y ellos están en totalmente control, como pudimos ver hace un momento. Disponen de todo el poder volver la religión para poder avanzar esta agenda. Precisamente han tenido el control, como ya lo dijimos, en todos los niveles de gobierno, en la presidencia, en el Senado, en la Casa de Representantes, en la mayoría de las gobernaciones de los estados ya están bajo control republicano. Hablamos precisamente de esto. Lo mismo sucede en otra rama del poder norteamericano, en la Corte Suprema. Vemos la mayoría de jueces de fe católica que están al control. Poco a poco Satanás ha ido haciendo el trabajo, mis apreciados hermanos, de manera solapada, de manera en las sombras, como dice precisamente la inspiración, y ha puesto en sus lugares clave a su ficha para llegar en el momento y dar precisamente, como quien dice, el zarpazo. Y es precisamente el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Ahora, en estas interpretaciones encontramos precisamente una, como ya lo mencionamos, esta que corre los 7 papas individuales como siendo cabeza, y estuvimos hablando acerca de esto, que desde 1929 hasta el presente se nos presenta ahora nuevamente esta secuencia de papas, sincronizándonos ahora al papa actual, Francisco I,
desde el año de 1929, y quienes argumentan esta interpretación marcan este año como el inicio de la curación de la herida de muerte, ya que se le restablece el poder, ¿sí?, al papado. Ahora, aquí está la secuencia las pudimos ver esta mañana, de estos papas. Como dice, 5 habían caído. Se argumentó durante un tiempo que este sexto papa, rey, Juan Pablo II, que reinó desde 1978 hasta el 2005, el momento de su muerte, era el centro de la profecía en aquel entonces, ya que de manera histórica por primera vez había un papa que en su nombre en latín, Johannes Paulus II, su nombre al aplicarle la numeración romana, encontramos que daba 666. Y esto fue como una señal para muchos, ¿no? Sin embargo, la historia fue otra, ya que este papa bajó al sepulcro. Y entonces encontramos la historia de Benedicto XVI cuando asume el pontificado. Y luego entra en escena el papa actual, el papa que surge del pontificado de Juan Pablo II, de Ratzinger. Y todo esto lo vimos y lo estoy poniendo a manera de resumen, ya que pues teníamos que presentar. Ahora, mis apreciados hermanos, con el pontificado de Francisco, encontramos que el Vaticano, el papado, ha retornado a su preeminencia en este mundo. Se le presenta como el líder de las naciones. Déjenme correr el video que quiero para que ustedes ahora puedan sí apreciarlo. El sumo pontífice recibió este jueves en su estudio del Palacio Apostólico al mandatario para el primer encuentro privado entre los dos líderes desde la elección del pontífice hace un año. Obama le confesó al Papa ser un gran admirador. Vemos un ejemplo viviente de las enseñanzas de Jesús, un líder cuya autoridad moral se produjo no solo por las palabras, sino también por los hechos. Le agradecemos y le damos la bienvenida a los Estados Unidos de Norteamérica. Que Dios los bendiga a todos.
24 de marzo de 2017, Papa Francisco recibe en audiencia a 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Se trata del 60 aniversario de la firma de los Tratados de Roma. Así es, padre, se trata de unos tratados muy importantes que dieron comienzo al origen de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Hoy estamos reunidas las tres instituciones de la Unión Europea junto a los jefes de Estado y de Gobierno como símbolo de la unidad para celebrar los 60 años de nuestro proyecto común. Mañana firmaremos un documento solemne para afirmar las razones de seguir juntos, único modo de poder enfrentar los grandes desafíos de hoy. Es desde aquí que podemos proyectarnos al mundo con prudencia y autoridad. Ha sido entonces Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, que saluda a Papa Francisco. Roma, con su vocación de universalidad, es el símbolo de esa experiencia y por eso fue elegida como el lugar de la firma de los tratados, porque aquí se sentaron las bases políticas, jurídicas y sociales de nuestra civilización. Es oportuno tener presente que Europa es una familia de pueblos y como en toda la buena familia existen susceptibilidades diferentes, pero todos podrán crecer en la medida en la que estén unidos. Penso che l'Europa merite di essere costruita. Grazie. Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Google. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Vladimir Putin, presidente ruso. Leonardo DiCaprio, estrella de Hollywood. Christine Lagarde, directora general del Fondo Monetario Internacional. Isabel II, reina de Inglaterra. ¿Por qué las autoridades de todo el mundo quieren encontrarse con el Papa Francisco? ¿Por qué Obama y Raúl Castro reconocieron su contribución en la reapertura de sus relaciones? ¿Cómo se genera un liderazgo? ¿Cuáles son las claves que consolidan el prestigio? La gente tiene como esa imagen, ¿no?, del Vaticano y esa cosa tan ceremoniosa, y llega él con una sonrisa, con una humildad maravillosa, siempre con unas palabras tan sencillas que realmente llega a la gente y la gente se sorprende. Subes, llegas ahí y esperas que salga todo bien. Quien no acepta el concepto de riesgo no puede realizar este trabajo. Pero al final de ese túnel hay una luz, que es la luz de la esperanza. Nosotros creemos en esa luz y a nosotros nos lleva esa luz. No tenemos líderes que entiendan que no se trata del mí, se trata de una representación institucional. Creo que el Papa Francisco se ha consolidado como una persona con una gran credibilidad, un líder con credibilidad. Parece seguir aquello que dice. No es un tipo de autoritarismo, ¿sabes? Condenando, autoritario. Acepta los errores humanos, que todos somos personas y nos equivocamos. Quienes han ejercido un liderazgo artístico, empresarial, deportivo y político descifran las claves. Liderazgo y el Papa Francisco. Roma se ha posicionado en eso, mis apreciados hermanos. Y terminamos con este video. Por primera vez en la historia, el Papa abre sus puertas para abordar las preguntas y problemas a los que nos enfrentamos. Como un líder cuya fe inspira al mundo. Tengo el gran honor de presentarles al Papa Francisco de la Santa Sede. Buonasera. En un mundo dividido, un líder tiene una misión: unirnos a todos. Abbiamo tanto da fare e dobbiamo farlo insieme. Sin duda, mis apreciados hermanos, estamos viviendo tiempos solemnes.
No hay otras palabras para describir el tiempo precisamente en el que estamos viviendo. Y podemos ver cómo se está posicionando precisamente estos dos poderes mundiales, tanto el Vaticano desde el punto de vista de la interpretación de los reinos, junto con los Estados Unidos y esta confederación de reyes, que es representada por la ONU. Estamos ahora entrando todo, y era lo que mencionábamos esta mañana, de cómo Donald Trump, al ganar las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, se alinea de manera perfecta precisamente con todo esto que estamos viendo, mis apreciados hermanos. Ahora, fíjense qué interesante. Estábamos hablando en 1989, cuando Ronald Reagan y Juan Pablo II se habían unido para traer abajo al comunismo soviético, al enemigo común que tenía. Es interesante porque hoy tenemos precisamente el mismo escenario geopolítico presentado. Aquí podemos ver a Juan Pablo II, unas palabras que él dijo: las personas se vuelven cada vez más conscientes de la necesidad de un nuevo orden internacional. Y es desde este momento, mis apreciados hermanos, allá en 1989, si bien esas palabras fueron en el 2004, pero ya nosotros teníamos esta advertencia que venían dando estos poderes del establecimiento de un nuevo orden mundial, y es precisamente que esto empieza a establecerse, a presentarse delante del mundo y las naciones con este Papa Juan Pablo II, y en especial luego que se da la caída del comunismo soviético. Daniel 11:40 en su parte final cumpliéndose. Y luego tenemos al siguiente presidente, luego de Ronald Reagan, precisamente hablando y diciendo y apoyando la propuesta del Papa, diciendo: es una gran idea, un nuevo orden mundial. Y entonces dice: solo los Estados Unidos tienen tanto los medios como la posición moral para sostenerlo. Indudablemente ya había esta alianza establecida para precisamente llevar a cabo este nuevo orden mundial. Pero el Señor de alguna manera ha ido entorpeciendo, ha ido dándole tiempo a su pueblo desde que estos planes Satanás los había trazado. Pero Dios, que se sienta en el trono del universo y es el que lleva el control de la historia de este mundo, ha venido aplazando precisamente estos consejos malignos de estos reyes de la tierra que están dispuestos a establecerlos, pero ellos ya tienen toda esta planificación. Y si no ha sido por Dios, ya estos eventos nos hubieran acontecido, mis apreciados hermanos. Y aquí lo vemos, histórico, esta revista de portada de la revista Times, hablándonos precisamente de esa santa alianza entre los Estados Unidos. Ahora, todo esto que les estoy mencionando y que ya los he mencionado anteriormente, cobra una nueva luz, mis apreciados hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta que en la actualidad hay una relación con el presidente actual de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, el presidente reelecto de los Estados Unidos, y ahora junto con la figura de Francisco I. Y nótense qué interesante, porque en esta secuencia de interpretación, ambos, tanto Francisco como Donald Trump, se sincronizan como siendo los octavos líderes en cada uno de estos de los poderes que representan los Estados Unidos, el falso profeta, y la bestia, el papado. Ahora, ¿qué une esta historia de Juan Pablo II, Ronald Reagan, y ahora en nuestros días Francisco y Donald Trump? Nada más y nada menos, mis apreciados hermanos, que la Fundación Heritage, que es la fundación que ha estado llevando o ha estado llevando la agenda política de los líderes, de los presidentes
en los Estados Unidos y en especial los presidentes republicanos. Ahora, fíjense, esto que ustedes están viendo acá es la web oficial de la Fundación Heritage. Ok, ahí ustedes pueden ver en línea únete a la lucha por el futuro de América. Nuestro país depende de eso. Eso es lo que se traduce allí. El navegador lo tradujo de otra manera, pero lo que viene haciendo esto. Ahora, fíjense algo interesante. Si yo bajo en esta inicio de la web oficial, fíjense cómo aparece la Heritage Foundation aplaudiendo o apoyando cada uno de los que han sido elegidos por Donald Trump para asumir el cargo, para asumir los cargos nuevos en la actual presidencia de Donald Trump. Aquí dice: Heritage aplaude a Russell Vought como director de la Oficina de Administración y Presupuesto en la administración de Donald Trump, presidente electo. Heritage aplaude a Chris Wright como secretario de Energía de la administración de Trump, recién electo. Lo mismo sucede con Robert F. Kennedy Jr. como secretario en la administración de Trump, de Donald Trump, que ha sido recientemente. Fíjense cómo todos estos hombres que forman parte del gabinete de Donald Trump en su actual presidencia, en la que aún no ha tomado, son todos fichas de esta fundación. Y en un momento ustedes van a ver la relación. Si bajamos un poco más, aquí encontramos precisamente hablando acerca del apoyo al senador Marco Rubio de parte de Heritage Foundation como el secretario de Estado en la administración de Donald Trump. Y así, si ustedes siguen, lo hacen. Miren con el que fue elegido como el director de la CIA, el jefe de la CIA en el gabinete de Trump, John Ratcliffe. Lo mismo y tuvimos oportunidad en nuestro anterior tema, en la semana pasada, de Pete Hegseth como secretario de Defensa de la administración de Donald Trump. Cada una de las fichas, mis apreciados hermanos, aquí está Tom Homan, que va a ser lo que se conoce como el zar de la frontera, aquel que se va a encargar de lo que uno de los principales problemas que Donald Trump ha prometido llevar a cabo. Y es algo interesante porque Donald Trump ha prometido, uno de sus lemas de campaña ha sido que en esta administración las promesas que él ha hecho son promesas que él va a cumplir. En eso se va a centrar. Y él ha prometido, durante la campaña, él prometió que el primer día de su administración, en relación con esto de la frontera y el control de los inmigrantes, de los extranjeros en los Estados Unidos, él ha prometido activar una ley que se le conoce como la Ley de Extranjería y Sedición, que fue implementada en el año de 1798 y que da poderes especiales al gobierno federal, al presidente, para poder llevar a cabo ciertas acciones desde el gobierno federal para tomar medidas en contra de los extranjeros en suelo norteamericano. Y esto es algo muy interesante porque precisamente esta fundación, y en un momento ustedes lo van a ver, entre el plan de gobierno para Donald Trump, es precisamente esto de dar más poder al presidente, ¿sí? Ahora, volvamos nuevamente a nuestra presentación y continuar. Ahora, mis apreciados hermanos, todo esto es sumamente interesante porque estamos tratando de establecer, fíjense, esto es tomado de la página de Wikipedia. Y fíjense todo esto que hemos puesto en contexto. Tenemos Ronald Reagan, Juan Pablo II, una alianza secreta, la Santa Alianza, que trae
lucha en contra de la caída de la Unión Soviética, y en 1989 obtienen la victoria, uniéndose, poniéndose de acuerdo para traer abajo, como ya lo he mencionado, a la Unión Soviética. ¿Quién estaba detrás de esta unión, mis hermanos? Fíjense lo que dice aquí. La Fundación Heritage es una organización conservadora estadounidense creada en 1973 y con sede en Washington, D.C., Estados Unidos. Ha trabajado para políticos y gobiernos del Partido Republicano. Y entonces escuchen esto. Asumió un papel de liderazgo en el movimiento conservador de los Estados Unidos de América durante la presidencia de Ronald Reagan. Qué interesante. Que quien estaba detrás del liderazgo del movimiento conservador en los Estados Unidos durante la presidencia de Ronald Reagan fue precisamente esta fundación, mis queridos hermanos. Y fíjense esto interesante. Reagan, esto es la misma página de la Fundación Heritage, donde nos dice que Reagan y el patrimonio, una alianza única. Dice aquí, Ronald Reagan y la Fundación Heritage. Es difícil contar la historia de uno sin contar mucho la del otro. Heritage era el centro de estudio favorito del presidente Reagan, y Reagan era la encarnación de las ideas y principios que Heritage apreciaba. Es decir, cuando esta unión se dio, era el propósito de esta fundación Heritage el que estaba detrás de esta unión entre Juan Pablo II, esta mal llamada Alianza Santa. Ahora, fíjense qué interesante todo esto, porque yo en este momento no coloqué la diapositiva, pero sí lo mencioné en uno de nuestros temas anteriores, donde muestra, y citamos nuevamente allí eso es la Wikipedia, que nos muestra que el mismo eslogan de campaña, el de Donald Trump, Great America Again, volver a ser a Estados Unidos grande, era el mismo lema de campaña de Ronald Reagan. Eso lo probamos en uno de nuestros anteriores temas. Ahora, fíjense cómo todo está uniendo. Todo hay un hilo conductual. Hay un poder que está detrás, llevando precisamente y dando los pasos. Y en un momento ustedes van a ir dándose cuenta. Bueno, aquí está. Pensé que no lo había incluido. Fíjense que interesante. Este es el lema, Make America Great Again. Se traduce como haz a los Estados Unidos grande otra vez. Miren lo que dice la Wikipedia, que Estados Unidos vuelva a ser grande, abreviado como MAGA. Ese es el eslogan de campaña. Es un eslogan utilizado en la política estadounidense popularizado por Donald Trump en su campaña presidencial de 2016. Y entonces, miren lo que dice. Ronald Reagan utilizó un eslogan similar, Let's Make America Great Again, en la campaña presidencial de 1980. Esto como una evidencia, mis apreciados hermanos, de que el mismo poder que estaba detrás en aquel entonces, es decir, esta fundación con esta agenda conservadora, simplemente, como les vuelvo y les repito, el Señor ha retrasado esto en misericordia por su pueblo. Pero esto estaba preparado desde hace décadas, mis apreciados hermanos. Es el Señor en su gran misericordia que ha ido deteniendo esto para que el pueblo de Dios esté listo y apercibido. Y esta segunda vez que vuelve a ocurrir, que vuelven a presentarse los mismos elementos, orémosle al Señor, pero pareciera como que es el cumplimiento de lo que hemos leído acerca de todo. Ahora fíjense, qué interesante. Esto nuevamente de los miembros de la Corte Suprema. Nuevamente nos damos cuenta que la mayoría de la Corte Suprema, es decir, actualmente la presidencia de los Estados Unidos, los poderes, las tres ramas del poder en los Estados Unidos, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el Congreso, y el poder judicial, están en manos de católicos y de protestantes.
con mayorías supremas. Esto es primera vez que se da en la historia. Fíjense cómo aquí estamos viendo en este portal, hablándonos acerca de este nuevo Congreso que se va a instalar a partir de enero. Nos dice que este nuevo Congreso tiene 20% de congresistas que son de fe católica. Y miren lo que dice, los católicos son el grupo cristiano mayoritario. ¿En dónde? En el Congreso. No obstante, el número es menor que en la legislatura pasada. De este modo, los católicos representan el 28% de los miembros del Congreso. En Estados Unidos, solo el 21% de la población es católica. Sin embargo, en el Congreso superan ese porcentaje. Son el 28%. Aquí nuevamente, nuevo Congreso es más de un tercio católico. Miren este otro. Los católicos están sobre representados en el Congreso 117, pero estos están donde, aunque los católicos representan alrededor del 20% de la población de los Estados Unidos, representan el 30% en el Congreso 117 según el Centro de Investigación. Los protestantes aún dominan con el 55% de los escaños en la Cámara y el Senado. Representan el 43% de la población, pero están divididos en más de una docena de denominaciones diferentes. Eso convierte a los católicos en el grupo religioso más grande en la Cámara y el Senado. Eso era para 2021. Qué interesante, mis apreciados hermanos, cómo esto Satanás ha ido posicionando, ¿no? Ha ido colocando su ficha precisamente en el terreno. En esta web National Catholic Register dice que es necesario que pasemos por muchas dificultades. Fíjense la terminología que utilizan para entrar en el reino de Dios. El futuro de América es ¿qué cosa, mis hermanos? Es católico y los más grandes vínculos. Esto se está dando desde hace años, mis apreciados hermanos, y como les he mencionado, el Señor ha retenido. Ahora, fíjense en esta imagen. Seguramente para nosotros la más conocida es la que vemos allí a Donald Trump, ya que fue un momento icónico esta fotografía, porque fue en el momento precisamente en que tuvo el intento de asesinato. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estos tres presidentes tienen en común que recibieron atentados. En el centro tenemos a Robert Kennedy, un presidente católico. Pero a diferencia de Ronald Reagan y de Donald Trump, la historia registra que a pesar de ser católico, Robert Kennedy, él era contrario a la unión de la iglesia y el Estado. Él lo había manifestado. De hecho, hay varios discursos de él hablando precisamente sobre la separación iglesia-Estado. Y fíjense lo que sucedió con él. Tanto Ronald Reagan, Donald Trump y obviamente Robert Kennedy sufrieron atentados, pero solamente Robert Kennedy fue asesinado. ¿Sí? En el caso de Ronald Reagan, fue un disparo del cual él, estando en su presidencia, se recuperó. Lo mismo sucedió con Donald Trump. Y podemos ver, vayamos uniendo, ¿sí?, todas estas cosas que están, estos hilos que están detrás de estos acontecimientos. Ahora, mis apreciados hermanos, tenemos esta agenda que está siendo llevada a cabo por la Fundación Heritage, se conoce como la agenda o el proyecto 2025, ¿sí? Y fíjense, aquí nosotros tuvimos la oportunidad de hablar acerca de este titular en específico, pero es necesario que lo ponga en su lugar por lo que vamos a ver a continuación. Kevin Roberts es el arquitecto del proyecto 2025 y tiene estrechos vínculos con el grupo católico radical. ¿Cuál, mis hermanos? El Opus Dei. Fíjense, el arquitecto del proyecto 2025, Kevin Roberts,
tiene vínculos directos con el grupo católico radical Opus Dei. Dice aquí Kevin Rogers, presidente de la Fundación Heritage y arquitecto del proyecto 2500, la hoja de ruta conservadora de los tanques pensantes para una segunda presidencia de Trump, tiene estrechos vínculos y recibe orientación espiritual regular de un centro liderado por el Opus Dei en Washington, D.C., un centro de actividad para el grupo católico radical y qué cosa, mis hermanos, y secreto. Esto es en la misma publicación, esto que de The Guardian, la publicación. Robert reconoció en un discurso en septiembre pasado que durante años ha visitado el Centro de Información Católica, una institución encabezada por un sacerdote del Opus Dei e incorporada por la Arquidiócesis de Washington, semanalmente para misa y formación o orientación religiosa. Tenemos entonces aquí pareciera como un eslabón más de esta cadena que nos está presentando precisamente de cómo se está armando también un rompecabezas. Ahora, fíjense, al igual que el proyecto 2025, el Opus Dei es en esencia una postura reaccionaria contra la tendencia progresiva de la sociedad. Fíjense qué interesante esto, mis hermanos. El proyecto 2025 aquí están estableciendo que es una postura en reacción a la tendencia progresista de la sociedad norteamericana, es decir, de los valores que fueron llevados adelante por el Partido Demócrata. Es decir, toda esta agenda del aborto, que promovía el aborto, el casamiento homosexual, el reconocimiento de los géneros, la agenda LGTB, todo esto. Es una agenda que reacciona en contra de esta tendencia. Fíjense cómo Satanás ha propuesto, ha llevado a la sociedad norteamericana en una dirección hasta un extremo y luego presenta una reacción ante esos principios, y esa reacción es una reacción que lleva de nuevo a Estados Unidos a una postura más cristiana, más conservadora. Y todo esto, ¿quién lo está dirigiendo? Según lo que estamos leyendo ahí, el Opus Dei. Fíjense qué interesante. Esto es de Catholic World Report. Tan solo lo que quiero es establecer, este es el sacerdote que es el líder de esa facción, de esa sociedad del Opus Dei. Sí, no recuerdo su nombre en este momento, no está allí. Bueno, fíjense lo que significa Opus Dei, la obra de Dios, ¿sí? Pero bueno, eso es según la interpretación católica, ¿no? De la obra de Dios. Pero eso es lo que significa el Opus Dei. Ahora, esta es una portada de un artículo en el Financial Times hablando acerca de los diarios del Opus Dei, de la Iglesia Católica. Ahora fíjense, aquí el subtítulo allí abajito, ustedes lo pueden ver si lo logran bien, dice cómo niñas de todo el mundo fueron obligadas a prestar durante décadas un servicio agotador al grupo católico secreto. Y en este artículo, miren lo que denuncia. Dice, hoy el Opus Dei cuenta con 95,000 miembros en todo el mundo, algunos de ellos muy influyentes. En Estados Unidos, por ejemplo, el Centro de Información Católica, un espacio de eventos dirigidos por el sacerdote del Opus Dei, afirma que su capilla es el sagrario más cercano a la Casa Blanca. ¿Qué cosa, mis hermanos? El Opus Dei, la capilla, esta es la más cercana a la Casa Blanca. Sus partidarios han sido fundamentales para la toma del control conservadora del poder judicial estadounidense. ¿Qué ha sido fundamental, mis apreciados hermanos, para la toma del control en el poder judicial estadounidense? Precisamente los partidarios del Opus Dei. ¿Quién ha estado detrás? Que son los mismos que están llevando adelante
la Agenda 2025, que son los mismos que están detrás de Heritage Foundation. Es decir, ¿quién está detrás de todo esto? El Vaticano. Ahora, esto es Newsweek. ¿Sí? Miren lo que dice aquí. Para algunos católicos liberales y antiguos miembros descontentos, el Opus Dei está en el centro de un siniestro y espeluznante complot para hacer retroceder a la Iglesia Católica a la Edad Oscura. En sitios web, libros y artículos, los opositores católicos llaman a la orden Octopus Dei, haciendo una alegoría, ¿no? Así con ese es el pulpo que tiene ocho brazos y que mete sus brazos en todo. Pues es más o menos lo que está haciendo esta comparación, el Octopus Dei, que está metido en todo. Y fíjense cómo la llaman, la Santa Mafia. La rica orden está tratando de infiltrarse en las élites seculares, dicen estos críticos. Esto fue escrito el 8 de marzo del 2001, mis apreciados hermanos, y lo actualizaron al 2010, al 13 de marzo del 2010. Y ya esto venía dándose, fíjense las fechas de interesante, porque es lo que venimos diciendo. Satanás ha venido trabajando, como dice la mensajera del Señor, en las tinieblas. Los que están tratando de llevar el domingo como ley impuesta en los Estados Unidos, han estado trabajando en las sombras. Es decir, han estado trabajando por medio de sociedades secretas. Ahora, fíjense aquí tenemos a Donald Trump, a J.D. Vance, y J.D. Vance, el vicepresidente, pues tomado por Donald Trump, nombrado para acompañarle en este nuevo periodo de presidencia. J.D. Vance es líder en el proyecto 2025. Vamos a escuchar. El siguiente video, mis apreciados hermanos, está subtitulado, ¿sí? Pero es sumamente importante porque ustedes van a escuchar al vicepresidente de los Estados Unidos, al reciente electo vicepresidente J.D. Vance. Y hermanos, miren lo que este hombre, Dios permite que estos hombres saquen a la luz estas cosas. Quiero agradecer especialmente a Kevin Roberts y a toda la Fundación Heritage por 50 años de increíble trabajo en política conservadora. Ya sabes, la vieja historia famosa, por supuesto, es que cuando Ronald Reagan se hizo cargo, fue a la Fundación Heritage para identificar todas las cosas. ¿Cómo puede traducir sus promesas de campaña en realidad? Y realmente creo que estamos a la vanguardia de una nueva mayoría conservadora en este país. Tenemos la expectativa de que en 2024 recuperaremos la Casa Blanca. Esta organización ocupará un papel crucial para guiarnos en el gobierno de la Casa Blanca, el Senado, la Cámara y todo nuestro gran país. Por tanto, Kevin, gracias por tu liderazgo y por estar al frente de las cuestiones que importan. Interesante, mis hermanos. No sé si se dieron cuenta cómo J.D. Vance está agradeciendo. Y fíjense cómo está uniendo todos los puntos que hemos venido trayendo hasta este momento. Él menciona aquí precisamente cómo esta Fundación Heritage es la que ha obtenido, o sea, él le agradece el hecho de poder obtener el control en el Senado, obtener el control en la Casa Blanca y en la Casa de Representantes. Él le agradece a la Fundación Heritage y a Kevin Roberts como aquellos que han llevado a cabo esta victoria para Donald Trump. Es más, llega a hablar de que esta fundación ha estado trabajando desde hace 50 años. Y mis apreciados hermanos, si usted saca 50 años hacia atrás, nos lleva precisamente a la década de 1980, 1984, y lo menciona ahí J.D. Vance hablando de Ronald Reagan. Y ese fue el periodo en el cual 1984 a 1989 del periodo de Ronald Reagan.
Así que aquí estamos viendo todo y cómo él está agradeciendo que esta victoria que obtuvo el Partido Republicano se lo debe en gran parte a la gestión de esta fundación Heritage. Ahora, todo esto, mis apreciados hermanos, son partes de este rompecabezas que el Señor está permitiendo que salga a la luz, que sea desvelado. Ahora, miren en el siguiente video. En el siguiente video, al personaje que tienen allí es precisamente al arquitecto del proyecto 2025, Kevin Roberts, de la Fundación Heritage, de la cual él es el director de esta fundación. El video está subtitulado, mis apreciados hermanos, pero pongan mucha atención a lo que él va a decir y a quién va a agradecer. Yo sé que la traducción quizás no es del todo bien, pero vamos a verle y luego hacemos comentarios. Palabras correctas en el momento correcto o la persona correcta. Tienes múltiples oportunidades. Para aquellos de nosotros en política es un reto, ya que incluso cuando estamos enfocados en la política, no en las elecciones, los resultados frecuentemente dependen del ganador. Debemos entonces atender las elecciones. Y el desafío es que parece que Romana, Washington arde y nos falta tiempo. Pero de hecho estamos en el tiempo de Dios. Y es antiguo decir eso, pero también sabemos que es verdad. Somos conscientes de que la Iglesia Madre no piensa en plazos cortos, ni ciclos electorales, ni siquiera en décadas. Ella piensa en términos de siglos y milenios. Y tengo que decírmelo a mí mismo. Qué tremendo, mi hermano. No sé si alcanzaron a ver lo que este hombre dice. Este hombre está aquí hablando acerca de lo difícil que ha sido estar en la política y específicamente lo que en la política. Él menciona que los resultados electorales a menudo están determinados por quién gana las elecciones, ¿sí? Pero él menciona, y fíjense, por eso es que esto de las elecciones se vuelve en un elemento profético. ¿Por qué? Él llega incluso a decir que el desafío para la Fundación Heritage es que, fíjense que él allí menciona directamente a Roma y a Washington como estando en llamas. Es decir, están en acuerdo en cuanto a lo que sucede en las elecciones. Y dice, bueno, hay suficiente tiempo. Y él dice, bueno, estamos en el tiempo de Dios. Y es correcto decir eso. Pero también debemos saber, escuchen lo que ella dice, lo que dice este hombre, porque esto es un eco de una cita que le voy a leer que está en el conflicto de los siglos, mi hermana. Él dice, sabemos que la madre iglesia, es decir, la iglesia católica, no piensa, ahí lo dice, sabemos que la madre iglesia no piensa en términos de días y meses y tipos electorales presidenciales. La iglesia católica piensa en siglos, en milenios. Es decir, esto, mis apreciados hermanos, va mucho más allá. Esto es el plan secreto de Roma para establecer su supremacía perdida. La supremacía que perdió en 1798 y que ha llevado a cabo. Ahora, fíjense esta cita, esto está en el conflicto de los siglos, en la página número 566, en el capítulo 36, la libertad de conciencia amenazada. Y mantengan las palabras de este hombre, Kevin Royer, que dice que tanto Roma como Washington están sincronizadas. Y fíjense si no están tan sincronizadas, que la profecía nos indicó ese sincronismo y nos dice que tanto el octavo papa como el octavo presidente ahora están en línea, ahora están presentes. Miren lo que dice la mensajera del Señor. La sagacidad y astucia de la iglesia romana asombran. Puede leer el porvenir. ¿Qué cosa, mis hermanos? La sagacidad y la astucia de la iglesia romana asombra. Puede leer el porvenir.
se da tiempo viendo que las iglesias protestantes le están rendiendo homenaje con la aceptación del falso día de reposo y que se preparan a imponerlo con los mismos medios que ella empleó en tiempos pasados. Los que rechazan la luz de la verdad buscarán aún la ayuda de este poder que se titula infalible a fin de exaltar una institución que debe su origen a Roma. No es difícil prever cuán apresuradamente ella acudirá en ayuda de los protestantes en este movimiento. ¿Quién mejor que los jefes papistas para saber cómo entendérsela con los que desobedecen a la iglesia? Fíjense qué interesante. Esto ha sido una agenda, mis apreciados hermanos, que Roma ha ido trazando año tras año, década tras década. ¿Y cuál es? Obtener el control de los Estados Unidos. Y obtener el control de los Estados Unidos con un único fin: el de establecer el domingo por ley, porque es la marca de su autoridad. Y ese evento es el que está descrito en Daniel 11:41, cuando el rey del norte, el papado, entra en la tierra gloriosa, en los Estados Unidos, por medio de la imposición de una ley dominical. Es decir, está describiendo Daniel 11:40 y Daniel 11:41 en especial la conquista de Estados Unidos por medio del papado. Y esto lo ha logrado en la sombra, a través de estas sociedades secretas, como estamos viendo, y de estas agendas, de estas precisamente, y ha hecho de que todo esto que ahora parece unirse, y ¿cuál sería la palabra? La palabra sería converger, ¿sí? Donde todos estos elementos nos están llevando precisamente a que el 20 de enero del 2025 se instaure en Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, esta agenda 2025 que tiene el único propósito de unir la iglesia con el Estado y traer el domingo por ley. Mis apreciados hermanos, definitivamente, si no nos damos cuenta el tiempo, quienes no quieren abrir los ojos, como mencioné anteriormente, ni que un ángel del cielo descienda para despertarnos. De la misma manera está la iglesia dormida, así como cuando estuvo el Señor Jesús orando y manteniéndose en vela allí en el huerto de Getsemaní, mientras que sus discípulos más cercanos se encontraban en el momento mismo de la prueba, se encontraban totalmente dormidos. De la misma manera, el pueblo adventista que ha sido escogido por Dios para precisamente ser el primero en dar esta nota de alarma, precisamente se encuentra en esta condición. Ahora, mi hermano, tenemos yo quiero que veamos el siguiente video, sí, aquí está lo de que es la Agenda 2025, que es lo que hemos venido hablando. Y claro, ya hemos ahondado en esto, de esta agenda política y conservadora. Aquí está, aquí ustedes pueden ver los titulares, donde fíjense que el proyecto 2025 de la derecha quiere hacer de la fe el trabajo del gobierno. Qué tremendo, mis hermanos. Esto es la unión de la iglesia con el Estado. Todavía puedo conseguirme gente en las redes cuando tengo la oportunidad de compartir, gente adventistas del séptimo día, que insisten en que esto es solamente mero alarmismo, que esto es lo mismo que ha sucedido siempre, cada vez que sube un presidente al gobierno de los Estados Unidos, y no ven en nada de esto, ven algo profético. Fíjense que aquí dice que esta agenda del proyecto 2025 dice: el próximo presidente conservador asumirá el cargo el 20 de enero del 2025 con una elección sencilla, grandeza o fracaso. Ellos entienden que esto, mis hermanos, es definitorio. Esto no es un momento que ellos dicen, bueno, se nos dio la oportunidad, vamos a ver qué tal nos va. No, señor. Ellos entienden que ellos van por todo, porque si no, no van a aceptar el fracaso. Sigue diciendo, será una prueba desalentadora,
pero no más que las que han enfrentado y superado todas las demás generaciones de estadounidenses. La promesa conservadora representa el mejor esfuerzo del movimiento conservador en 2023 y la última, escuchen lo que dice, y la última oportunidad del próximo presidente conservador para salvar nuestra república. Fíjense qué interesante que ellos mismos hablan de que esta es la última oportunidad del próximo presidente conservador. ¿Por qué ellos mencionan que es la última oportunidad? Ellos están claros lo que van a hacer precisamente bajo este periodo. Ahora, veamos un par de videos más que nos van a ayudar a tener una claridad con respecto a lo que se viene luego del 20 de enero de 2025. Hay quienes le llaman el manual del segundo mandato de Donald Trump en caso de que vuelva a la Casa Blanca. El Proyecto 2025 es un controversial documento de casi 1000 páginas, con políticas y recomendaciones muy conservadoras, elaborado por el grupo de derecha The Heritage Foundation, con la participación de decenas de ex colaboradores de Trump. En los días recientes, el Partido Demócrata advierte sobre los riesgos de que Trump implemente esta agenda. Se trata de recortar derechos, recortar beneficios ganados para la mayoría de la sociedad americana a beneficio de unos pocos, a los más ricos. También de darle poder a una sola persona, como nunca antes hemos visto en los Estados Unidos. Es que entre cientos de propuestas destacan el acceso limitado al aborto, mayor control presidencial sobre el Departamento de Justicia, reemplazar a los trabajadores del gobierno y una política migratoria muy agresiva. El expresidente hoy insistió en su red social que no sabe nada sobre el Proyecto 2025, que no lo ha visto, que no sabe quién está a cargo y que no tiene nada que ver con eso. Contactamos a The Heritage Foundation y nos respondieron por escrito que el Proyecto 2025 no habla por ningún candidato o campaña, que solo aboga por políticas y recomendaciones para el próximo presidente conservador y que él decidirá si las implementa. Pero antes, el presidente de la fundación le había dicho al New York Times que el plan pretende institucionalizar el trumpismo. Y en abril de 2022, el expresidente dijo esto. Heritage does such an incredible job. This is a great group and they're going to lay the groundwork and detail plans for exactly what our movement will do. Pero aunque Trump dice desconocer el Proyecto 2025, hay puntos que coinciden con su agenda. Por ejemplo, inmigración. Trump ha insistido en que ejecutará la mayor operación de deportaciones en la historia de los Estados Unidos. El proyecto busca garantizar la expulsión acelerada de indocumentados. Entonces, la Agenda 2025 es una agenda extremadamente cruel, pero es consistente con lo que Trump hizo cuando estaba en su administración, en la Casa Blanca. Y el último punto que quiero... Y aquí está Rogelio Morataglia. Rogelio, escuchábamos en tu reporte, el documento incluye temas de migración, Departamento de Justicia, funcionarios en el gobierno. ¿Qué otros ámbitos abarca este documento? Por ejemplo, la educación, el medio ambiente, Julio, básicamente todo lo que comprende los aspectos de un gobierno. Uno de los temas más preocupantes es justamente el que tiene que ver con los trabajadores del gobierno, porque los intentaría suplantar por trabajadores que sean leales al presidente Donald Trump. Pero bueno, vamos a ver si lo implementa. Él dice que no tiene nada que ver todavía con este proyecto 2025. Bien, gracias, Rogelio Morataglia. Donald Trump tiene un problema de campaña llamado Proyecto 2025. Los demócratas lo saben y lo están usando a más no poder. Pero, ¿qué es el Proyecto 2025 y en qué se parece a la Agenda 47, que es la propuesta de campaña oficial de la campaña de Trump? El Proyecto 2025 es un documento creado por una de las organizaciones conservadoras más influyentes del país, la Heritage Foundation. Es un documento que está lleno de propuestas consideradas de extrema derecha que van desde la ampliación de los poderes presidenciales hasta las deportaciones masivas de inmigrantes. Para los demócratas ha sido muy fácil ligarlo a Trump porque muchos de sus ex funcionarios han trabajado en el proyecto. Pero el expresidente Trump se quiere desvincular todo lo que puede del Proyecto 2025. She said I was involved with something called Project 25. I don't even know what the hell it is. Algunas de las propuestas más radicales que tiene el Proyecto 2025 tienen que ver con restricciones a derechos reproductivos, temas que no son muy populares para la campaña.
Y aquí es donde entra la Agenda 47. La Agenda 47 es el listado oficial de propuestas de Trump como candidato. Lo cierto es que los dos planes se solapan en muchas de las ideas. Ambos proponen endurecer el sistema de inmigración, cerrar la frontera y deportaciones masivas. La Agenda 47 de Trump también propone asfixiar a las ciudades santuario para forzarlas a colaborar con ICE y restablecer vetos a ciertos viajeros. Ambas agendas proponen reformar y reducir drásticamente el gobierno federal, retrotraer las medidas en contra del cambio climático y quitar las protecciones a las personas transgénero. En cuanto a temas de educación, la Agenda 47 de Trump también propone eliminar todo tipo de educación sobre diversidad sexual y impulsar en las escuelas lo que él llama la libertad de oración. El proyecto 2025, que tiene casi 1000 páginas, es mucho más detallado que la Agenda 47 sobre cómo se llevarían a cabo algunos de esos planes. Propone explícitamente ampliar los poderes presidenciales, colocar al Departamento de Justicia bajo un control más directo del Ejecutivo y reemplazar a miles de funcionarios del gobierno federal por otros que sean leales al presidente conservador. Y en cuanto a derechos reproductivos, el proyecto se pone aún más radical porque propone revocar la aprobación de uno de los medicamentos que se usa para abortos farmacológicos. Y aquí, en este tema de derechos reproductivos, puede estar la clave, o al menos una de las claves por las cuales Trump quiere distanciarse del proyecto 2025. Bueno, mis apreciados hermanos, esto es lo que los noticieros seculares establecen sobre esta Agenda 2025. Pero para nosotros como pueblo de Dios, cualquiera puede estarse presentando, pero bueno, ¿esto qué precisamente tiene con nosotros? ¿Qué relación tiene con nosotros? Pues déjenme decirles, mis apreciados hermanos, que en medio de toda esta agenda, de todo este proyecto 2025, está dejada allí en un lugar bien encubierto, precisamente la propuesta, y una propuesta específica. Aquí lo podemos ver. Esto es parte del documento de 900 y tantos de páginas del proyecto 2025. Y en la sección sobre derechos laborales, habla acerca del descanso sabático. ¿Sí? Dice, Dios ordenó el sábado. Y cuando ellos ponen el sábado aquí, es el día de descanso. No es propiamente el sábado semanal. Dios ordenó el sábado como día de reposo y hasta hace muy poco la tradición judio-cristiana buscó honrar ese mandato mediante principios morales y legal regulación del trabajo en ese día. Además, un día libre compartido permite que familias y comunidades disfruten del tiempo libre juntos, en lugar de individuos atomizados, y proporciona un ritmo de vida más saludable para todos. Desafortunadamente, ese día comunitario, fíjense cómo utilizan la palabra común, comunitario de descanso, se ha erosionado bajo las presiones del consumismo y secularismo, especialmente para los trabajadores de bajos ingresos. Y entonces dice, el Congreso debería incentivar el descanso comunal. Fíjense la terminología. Número uno, fíjense que aquí está hablando de quién debe establecer esto por ley. El Congreso. Fíjense, el Congreso debe incentivar el descanso comunal. Es interesante esta palabra porque tiene que ver precisamente con una jerga progresista. Sin embargo, esta agenda conservadora utiliza esto para presentar esto del descanso. Sigue diciendo, el Congreso debería incentivar el descanso comunal modificando la ley de normas del trabajo justo, exigiendo que a los trabajadores se les pague tiempo y medio por horas trabajadas en el sábado. Entonces, escuchen, uno dice, bueno, es en el sábado, pero miren lo que dice exactamente. Ese día, por defecto, sería el domingo. ¿Qué día, mis hermanos, sería el día de descanso?
según el proyecto 2025, sería por defecto el domingo, excepto para los empleadores con una sincera observancia religiosa del sábado en una hora diferente, por ejemplo, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Fíjense qué interesante estos términos, porque definitivamente aquí se está haciendo mención a los adventistas del séptimo día, porque son los que, bajo esta terminología bíblica de puesta del sol a puesta del sol, los términos bíblicos es la observancia del verdadero día de descanso. Sigue diciendo, la obligación se transferiría a ese periodo en ese lugar. Casas de culto al número limitado en la medida en que puedan tener empleados cubiertos por la FLSA y empleadores legalmente requeridos para operar las 24 horas del día como hospitales y socorristas. Estarían exentos, al igual que los trabajadores que de otro modo estarían exentos de horas extra. Miren, mis apreciados hermanos, ellos quieren es introducir esto. Si al principio necesitan presentar ciertas excepciones, tan solo para que sea presentado, lo harán. Pero ya hemos escuchado de parte de estos mismos proponentes decir que finalmente la religión que se va a favorecer va a ser la religión cristiana, entendiéndose como la religión protestante, y que el día de descanso finalmente por defecto será ¿cuál? El día domingo, mis apreciados hermanos. Más claro no puede ser. Este es el portal de la MSNBC, donde dice que los conservadores suelen enmarcar sus cruzadas políticas como parte de un esfuerzo por expandir la libertad religiosa, para una narrativa utilizada en la administración Trump para desmantelar las protecciones de los derechos civiles. Pero ahora el proyecto 2025 está diciendo en voz alta lo que no se dice. Los grupos de derecha no quieren garantizar la libertad religiosa de todos los estadounidenses, sino imponer puntos de vista cristianos conservadores en nuestro país con una gran diversidad religiosa. Mis apreciados hermanos, sin duda, la libertad de conciencia está siendo amenazada al ser implementada. Y déjeme decirle, ya la mayoría del pueblo estadounidense ha votado por esta agenda al nombrar a Donald Trump y el darle el poder a todo nivel en el Senado, en el Congreso y al frente de la Casa Blanca. Y ya de por sí con la Corte Suprema a su favor. Esto, mis apreciados hermanos, sin duda es el tiempo. Ahora fíjense algo interesante. Esto es el proyecto 2025 directamente en su página. Fíjense que hay un capítulo escrito por nada más y nada menos que un adventista del séptimo día, el doctor Ben Carson. Esto es tremendo, mis hermanos. Algunos han disculpado esto y no lo hago esto por crítica. Pero sí tiene que ser señalado. En esta agenda política que busca instaurar la religión, es significativo que un adventista, y no un adventista cualquiera, es el doctor Ben Carson, sea escritor de uno de los capítulos de este proyecto 2025. Esto es increíble, mis apreciados hermanos. Ahora, fíjense algo interesante. Este creo que es el último video que vamos a ver en esta tarde. Porque Donald Trump ha prometido, mis apreciados hermanos, aquí está con una mujer que es una pastora muy famosa en los Estados Unidos, que ella incluso dice hablar en lengua. Y él está aquí, esto fue antes de la campaña, y Donald Trump hizo un anuncio en esta entrevista con ella, donde él prometió crear una oficina, establecer una oficina llamada la Oficina de la Fe, que estaría directamente en la Casa Oval, es decir, en la Casa Blanca. Vamos a escucharlo.
nuevamente les digo, está subtitulado. Cuando ganes, cuando las cosas surgen, ¿qué te pasa en el segundo mandato de la fe? ¿Cómo es tu administración? Entonces, primero, organizaremos esto y hablaremos contigo, con todas las personas que conocimos y con quien creas apropiado. Esto es importante y se hará en la oficina oval conmigo. Ahora tenemos que salvar la religión en este país. Digo sinceramente, la religión está bajo una seria amenaza en este país. No podemos permitir que eso suceda porque realmente creo que es la estructura de nuestra nación, lo que une a nuestro país. No podemos perderlo y no lo perderemos. Si escuchaste lo que dijo el presidente, la oficina de fe estará en la oficina oval de la Casa Blanca y reportará directamente a él. Esto es crucial para él porque considera que mantener nuestras creencias fuertes es vital para nosotros. Estamos muy agradecidos por su protección y lucha por la religión y la fe, así como nuestra libertad de proteger. Adoración al Señor, adoración al Señor, adoración al Señor, adoración al Señor, adoración al Señor. Te adoro, Señor, te adoro, Dios, tú eres grande. Te agradezco porque eres santo, 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 santo. Precisamente que tiene esta entrevista con Donald Trump, y fíjense, mis apreciados hermanos, esto es histórico. Esto es histórico porque Donald Trump va a establecer una oficina sobre la fe en la propia Casa Blanca. Esto nunca se había visto antes, mis apreciados hermanos. Esto es directamente, incluso para nosotros que estamos relacionados con las profecías, esto es exactamente, ¿se acuerdan cuando Nabucodonosor, que tenía precisamente como su mano derecha a los encantadores, a los astrólogos, a la religión falsa? Es exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan de Darío con precisamente sátrapas y de todos los líderes que están allí para acusar a Daniel? Precisamente, pues esto es lo que está siendo establecido en los Estados Unidos, mis apreciados, de manera histórica. Esto no era posible. La Constitución de los Estados Unidos, la primera enmienda, no solamente le prohíbe al Congreso, sino que el gobierno favorezca a la religión a expensas de otra. Y esto es precisamente lo que está buscando destruirse, la separación entre la iglesia y el Estado. Ahora, fíjense lo que está sucediendo a raíz de esto. Miren quién está detrás de este establecimiento, de esta oficina de fe directamente en la Casa Blanca. Esto es parte, mis hermanos, del proyecto 2025. De hecho, ya está siendo establecido en otros estados de los 50 estados de la Unión Americana. Miren lo que dice aquí. Esto es del Oklahoma, el periódico. Dice, el gobernador de Oklahoma dice que lanzará una nueva oficina basada en la fe. Esto es el gobernador de Oklahoma. Ustedes deben recordar, y nosotros ya mencionamos esto en nuestros temas pasados, de cómo se está buscando establecer en otros estados precisamente, y ahora en Oklahoma, lo de las oraciones en las escuelas y lo de los 10 mandamientos siendo establecidos en las escuelas. Y ahora el gobernador de Oklahoma dice que va a lanzar esta nueva oficina basada en la fe. Una oficina gubernamental, siguiendo las directrices, mis apreciados hermanos, del proyecto 2025, como en un momento lo van a ver. Ahí está ampliado cómo Oklahoma se convirtió en la zona cero de la guerra por la separación entre la iglesia y el Estado. Esto lo está publicando el Oklahoma, este periódico, donde precisamente mis hermanos, esto está cundiendo en diferentes estados, mientras que se busca establecer en el gobierno federal, ahora con la presidencia de Donald Trump, esto ha venido introduciéndose. Fíjense la fecha, noviembre 7
2024, es decir, luego de las elecciones del 5 de noviembre. Mire, el superintendente estatal de Oklahoma anuncia que todas las escuelas deben incorporar la Biblia y los 10 mandamientos en los planes de estudio. Y si ustedes se dieron cuenta, cuando leímos hace un momento en los planes del descanso sabático del proyecto 2025, ellos hablan que, y en uno de los videos que estuvimos viendo, allí están hablando que ellos son los principales impulsores de esto, de la oración en las escuelas y de colocar los 10 mandamientos en esos establecimientos. Y aquí tenemos precisamente esto, mis apreciados hermanos, la evidencia total. Este proyecto 2025 ya está siendo implementado, mis apreciados hermanos, en más de 30 estados. Miren lo que lo dice. Parte de la lista de deseos de las políticas radicales del proyecto 2025 ya están en exhibición en numerosos estados. Más de 30 estados han implementado políticas que el proyecto 2025 quiere federalizar. Es decir, ya este trabajo viene haciéndose a nivel de los estados, de las regiones, de los diferentes estados de la Unión, y ahora vienen a consolidarlo una vez que Donald Trump llega a la Casa Blanca. Y entonces dice, afectando los derechos reproductivos, la educación pública, y fíjense qué más, la guinda del pastel, los derechos laborales y más. Mis apreciados hermanos, la mensajera del Señor nos dice que cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ella, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado. Por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder del Estado, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Mis apreciados hermanos, estamos viendo el cumplimiento de esto que es declarado por la mensajera del Señor. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 151. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y las seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá, escúchense bien, la asombrosa obra de Satanás y el fin está cerca. Mis queridos hermanos, el 20 de enero del 2025, como se le llama la inauguración del nuevo mandato de Donald Trump, no nos sorprendamos, mis hermanos, si empecemos a ver manifestaciones sobrenaturales en apoyo a lo que se va a conocer, a lo que se va a estar dando, porque esto es lo que viene tomado de la mano, una reforma en el cristianismo, un reavivamiento en el cristianismo protestante. Esto es lo que la mensajera del Señor llama un falso reavivamiento, que es un preludio al reavivamiento del poder genuino, del poder del Espíritu Santo. Es muy probable que empecemos a ver, como nos dice esta cita, a partir de este momento, de ese evento, en que la asombrosa obra de Satanás se vea. Y como dice Apocalipsis capítulo 13, el versículo 12, que dice que hace grandes señales de tal manera que hará descender fuego del cielo a la vista de los hombres para engañar a los moradores de la tierra.
este movimiento conservador del proyecto 2025 estará levantando en los Estados Unidos precisamente este aire por lo religioso, este revivamiento. Y es probable que la profecía, como se ha cumplido hasta este momento, el poder del espiritismo por medio de prodigios y de milagros falsos empiece a verse con mayor desembozo. Dice la mensajera del Señor: a medida que nos acercamos a la crisis final, resulta de vital importancia que estemos unidos, que reine la armonía en las instituciones del Señor. El mundo no conoce más que tempestades, guerras y discordia. Sin embargo, la gente se unirán bajo una misma cabeza, la de la potencia papal, para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Esta unión es cimentada por el gran apóstata. Las leyes que impongan la observancia del domingo como el día de reposo causarán una apostasía nacional respecto a los principios del republicanismo sobre los cuales se ha fundado el gobierno. Los gobernantes aceptarán, escuchen bien, los gobernantes aceptarán la religión del papado y la ley de Dios será anulada. Mis apreciados hermanos, nos encontramos en la víspera y en el cumplimiento de toda visión. El llamado en esta hora, mis apreciados hermanos, es que, y lo digo personalmente, los días que restan de aquí en adelante, pudiéramos poner como un elemento de tiempo el 20 de enero del 2025. Pero el tiempo que resta, mis apreciados hermanos, es un tiempo en el cual deberíamos estar aprovechando para que el Señor obre en nuestros corazones la obra que hasta este momento no se ha hecho. Es mi llamado, mis apreciados hermanos, en esta hora, que cada uno de nosotros entre en un pacto con el Señor, en que renueve, en que nos comprometamos con el Señor individualmente. Esto no es delante de los hombres, sino individualmente, mis apreciados hermanos, a ser leales a Dios en todos los aspectos de nuestra vida antes que la prueba de la ley dominical sea establecida. Mis hermanos, hoy como Pedro podemos decir: a la cárcel iremos. Es lo primero que podemos decir, creyéndonos preparados, mis hermanos. Pero déjeme decirle, la inspiración nos ha advertido que solamente saldrán victoriosos los que hayan desarrollado un carácter en las horas previas a la prueba final de la ley dominical. El que no haya desarrollado un carácter de fidelidad a Dios, desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes, mis hermanos, se va a deslizar con facilidad cuando venga la prueba. A pesar de que ahora piensen que, como Pedro, irías a la misma muerte por el Señor Jesucristo. Quiera el Señor, mis apreciados hermanos, que todo esto que estamos mostrando no es para... Si alguien piensa que es para alarma, sí, el Señor dice que tocad alarma en mi santo monte, pero no es con el fin de traer temor a nuestros corazones, sino es con el fin de presentarnos ante precisamente el momento que vivimos y de aprovechar que aún hay un sumo sacerdote en el santuario celestial que está dispuesto a darnos de su gracia para ser transformado y para operar una salvación completa y cabal en nuestras vidas. Es mi invitación en esta hora, mis apreciados hermanos, de que nosotros podamos hacer de esto el momento en el cual ya no hay tiempo para jugar con el pecado. Ya no hay tiempo, mis hermanos, para pensar que este mundo tiene años de prosperidad, años en los cuales va a cumplir nuestros deseos más grandes. Estamos precisamente delante de la prueba y no nos equivocamos, mis hermanos. No pensamos que, y si nos equivocamos en algún aspecto, confiamos en el Señor, porque el Señor ha dicho todas estas cosas y preferimos levantar la voz
antes de pasar entre aquellos de los que se espera que levanten la voz y no lo hacen. Yo les invito en esta hora, mis apreciados hermanos, que allí donde ustedes están, nos coloquemos y nos postremos de rodillas ante nuestro Dios individualmente, mientras que yo estoy haciendo la oración para finalizar en esta hora. Cada uno de nosotros esté elevando su oración personal con Dios. Y es la hora de pedirle al Señor, Señor, ven a ser un Salvador real en nuestra vida. Ven a ayudarnos, Señor, a poner el fin en el pecado, no solamente en tu santuario, no solamente purificar el santuario, sino que finalmente el santuario de nuestra alma sea purificado, sea limpiado de toda contaminación del pecado. Y solamente Cristo Jesús, con su poder, mediante su Santo Espíritu, puede hacer realidad esa obra en nuestros corazones. Coloquémonos de rodillas, mis apreciados hermanos. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora nuestro Señor, en la cual, Señor, tú nos has mostrado por medio de tu palabra y por medio de, Señor, lo que está sucediendo en este mundo, de cómo tu palabra, Señor, está encontrando cumplimiento precisamente. Señor, nos muestra que nosotros estamos viviendo en el tiempo en el cual los profetas y los apóstoles desearon vivir. Oh Señor Dios del cielo, elevamos a ti esta oración y esta súplica para que, Señor, tú vengas a hacer la obra en nuestros corazones. Señor, nosotros no queremos ser pasados por alto en esta hora. Queremos, Señor, ser de aquellos que recibirán tu sello, Señor, sobre nuestra frente. Padre Celestial, te pedimos y te suplicamos no solamente por nosotros, sino por aquellos, Padre, que están a nuestro alrededor, por aquellos familiares, Señor, por aquellos más cercanos, incluso por nuestros hermanos, Padre Celestial, para que puedan ver estas cosas y despertar al tiempo que vivimos. Señor, trae libertad a nuestra alma, trae la paz, Señor, que trae tu presencia a nuestros corazones. Gracias, Padre Celestial, porque podemos recurrir a ti en este momento y saber que tú estás dispuesto a recibirnos para limpiarnos, para emblanquecernos con tu sangre preciosa. Todo esto, Señor, lo suplicamos, lo rogamos y lo colocamos en tus santas manos, sabiendo, Señor, de que tú has de cumplir esta obra en nuestros corazones. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén.